Buenas noches a todos. Estamos en vivo en el programa Es probable que hoy muera. Hoy, antes de presentar a nuestro invitado especial, a un maestro, a un amigo, quiero agradecer a todas las personas que han enviado un escrito, un artículo, una expresión después de una confesión que puse referente al programa. Eso da aliciente para seguir, saber que le está llegando a tantos corazones, a tanta gente que o puede estar necesitando o quiere educarse en el duelo. Hoy para mí es un motivo de conmoción en el corazón, de profunda alegría, estar con una de las personas que me ha mostrado un camino. Antes de conocerlo ya tenía una idea de lo que quería hacer, pero cuando lo conocí con el tiempo, aunque ahora no estamos tan cerca en el cuerpo, pero sí en el alma, él me demostró que se puede acompañar desde el corazón y acompañar en estos procesos de dolor. Les presento al médico, al maestro, al amigo, al doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Hola Jorge, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Jorge, yo no acostumbro a presentar a la gente, sino que le pido a cada persona que nos diga quién es. ¿Quién es Jorge Montoya Carrasquilla? Bueno, pues Jorge Montoya Carrasquilla es un aprendiz de la vida, un aprendiz del amor, un médico dedicado al duelo hace muchísimos años, que ha sido como mi escuela, como dice Eduardo Galeano, todos los días me enseñan personas anónimas, esos son mis auténticos maestros. Entonces yo siempre he optado por la postura del aprendiz, todos los días aprendo y aprendo mucho de la gente. ¿Y a qué se dedica Jorge en el día a día? Bueno, pues me dedico básicamente al duelo, a atender personas que han perdido seres queridos, tanto de manera individual en consulta como en manera grupal. Tengo varios grupos de duelo y ese es mi día a día, escribir mucho también. También soy profesor de varios lugares de forma presencial y de forma virtual. Y digamos que ese es el tema mío de todos los días, muerte y duelo. ¿Y cómo llegaste a ese tema, Jorge? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó allá? No sé, eso me lo han preguntado muchas veces. Yo ya llevo con esto más o menos 30 años. Y yo lo que sé es que en la universidad fui cofundador de la Facultad de Filosofía, de la Academia de Filosofía del CES hace muchos años. Y me gustaba mucho el tema de la muerte, no sabía por qué. Era la época, bueno, de adolescente, pues lo que uno leía, Lobsang Rampa y todas estas cosas, y eso me llamaba siempre mucho la atención. Y ahí me nació un poco la inquietud y cuando me estaba formando en psiquiatría le dije a mi jefe que si me enviaba al servicio de oncología para trabajar con los enfermos en fase final, te estoy hablando por allá del año 89 más o menos, y pues me empecé a sentir bien, a trabajar con ellos y a trabajar con las familias. Entonces, cuidados paliativos cuando en ese entonces pues no se hacía, y me empecé a quedar con las familias y me empecé a sentir útil. Empecé a aprender a escuchar, sabía que escuchar era quizá lo más importante, y ahí me fui quedando, no fue pues por ninguna cosa en particular, ninguna pérdida llamativa o importante en mi vida, sino yo creo que cada uno nace como para ciertas cosas y yo nací como para esto. Hablemos entonces de la escucha. ¿Qué es una escucha activa? ¿Qué significa escuchar en un parámetro, en un mundo del duelo, Jorge? Bien, eso es bastante difícil porque la mayoría de los seres humanos escuchamos para responder y no para comprender. Y es muy típico en la cultura nuestra colombiana y en particular la cultura nuestra aquí de Medellín, de que estemos hablando con una persona y está moviendo la cabeza afirmativamente y está pensando en las tareas que tiene que hacer al llegar a su casa y dice, ¿me entendiste? Dice, sí, 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 yo sí te entendí. No. Yo aprendí algo, por ejemplo, en los grupos. Los grupos ahí hay que escucharlo con los oídos, hay que escucharlo con los ojos, hay que escucharlo con la nariz y hay que escucharlo con el tacto. En el duelo tenemos una ley que se llama la ley del 80-20. 80% del tiempo escucho y 20% hablo, porque también hay mucha queja de gente que va a psicólogos, por ejemplo, y dicen, no, o al psiquiatra, yo hablé todo el tiempo y él no dijo nada. Entonces salen como un poquito decepcionados. Obviamente la intervención es para evocar o para guiar a la persona, pero básicamente eso es lo que tenemos que hacer, escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón, oírlo de una persona muy académica, porque siempre he dicho, y pues en eso de sentido te alabo y te admiro, eh, tenés una visión muy académica del duelo, pero también hay momentos en donde se te sale ese corazón. ¿Qué es hablar y escuchar con el corazón con la gente, Bien, Jorge?
Yo he sido siempre pues muy académico, pero, pero no tradicional, no tan ortodoxo, porque yo no soy nada ortodoxo en el duelo. Es decir, yo no me baso en autores anglosajones para trabajar el duelo. Yo lo que te digo que he aprendido es desde las personas. Entonces yo abro y quito mis prejuicios, quito lo intelectual y recibo con el corazón, con todo el amor que tengo, lo que ellos me dicen y absorbo como si fuera una esponja ese aprendizaje que ellos me están dando. Hay unos principios muy claros que aunque sean académicos, pero que le ayudan a uno a poder trabajar en esto. Y es que yo no soy Dios ni tengo la respuesta a todos los problemas que tienen las personas. Y el segundo, son en total 10, el segundo dice, yo no le puedo quitar el dolor a las personas, pero sí puedo acompañarlas. Y eso es lo que yo hago. Y para acompañar ya me alejo de lo académico, porque lo académico es con el escritorio de por medio. Lo humano es con el paciente al lado, con el corazón abierto, y eso es lo que he ido cambiando y modificando. Pues resumiendo o intentando resumir esto que estás diciendo, no solo en duelo, sino en cualquier situación de vida, aunque uno podría decir que duelo es casi toda la situación de Sí. vida, es necesario un ejercicio de compasión, es ser compasivo. Claro, saber estar con, acompañar. Es que básicamente en el duelo, yo siempre a la gente que estoy formando le digo, bueno, usted primero tiene que ser humano y luego puede ser un profesional si quiere, pero si usted me antepone el título a lo humano, usted va a ser muy buen técnico, pero la ayuda que usted va a dar no va a ser la más adecuada. Y en tu experiencia, que ya dijiste pues que llevas más o menos 30 años en esto, en la academia, ¿enseñan a escuchar, Jorge? Absolutamente no. Yo me gradué hace 33 años de médico y la medicina se basa en la relación médico-paciente. Y lo que me dieron de la relación médico-paciente en una carrera de 6 años fue una hora. Yo he trabajado mucho y por supuesto en el posgrado tampoco me hablaron de ese tema. Y en muchas otras profesiones del área de la salud, lo que se dedica al duelo es nada. Y casi siempre lo que hacen es coger, digamos, un autor pues anglosajón muy popular, muy socorrido, que es William Worden, traducido al español y aplicado a nosotros que somos latinos, que somos bastante diferentes en la expresión de nuestro dolor y nosotros no somos capaces de dejar el muertecito, entre comillas, en una funeraria durante 7 días y el resto del tiempo estamos en la casa comiendo y recibiendo visitas. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros somos bastante diferentes. Entonces, desafortunadamente no nos están enseñando a escuchar, porque es que ya no hay tiempo. Ya la gente vive tan deprisa, vive tan metida. Ahora, peor todavía ahora con los teléfonos que tenemos, pues ya ni nos escuchamos, ya ni nos miramos siquiera. Y hemos perdido una de las cosas más importantes que poca gente sabe. La gente dice, no, es que yo soy muy buen mentiroso cuando tengo niños delante y la gente no sabe o no recuerda que el 93% de lo que comunicamos es no verbal. O sea, solamente el 7% de lo que comunicamos es por la boca. Y estos medios pues, nos han, digamos, limitado mucho realmente la comunicación y el saber escuchar porque no vemos lo no verbal que acompaña a las palabras. Entonces ahí hay otro inconveniente para el mundo actual y es que no solo la persona en duelo se está enfrentando a una persona que no sabe cómo ayudarle, sino también que esta persona ya tiene una carencia de comunicación en sí misma, pues porque no está sabiendo enfrentar. No, total. Y además es que tenemos otro problema que yo llamo la babelización del duelo. ¿Qué significa babelización del duelo? Como una especie de torre de Babel. Es decir, todo el mundo, como se ha vuelto un tema de alguna manera un poco de moda, mucha gente habla desde lo que lee o recibe un curso, pues hay un curso. No voy a decir el nombre, pero un curso que con 3 días que lo hagas te avalan para atender personas 3 días. Te certifican. O sea, antes nos estamos metiendo con gente que tratamos a las familias como una pelota de ping-pong. Se le muere el abuelito al niño y dice el psicólogo del colegio, hay que decirle la verdad. Pero el tío que está todo angustiado dice, no, llevémoslo donde mi psicólogo que con él me fue muy bien. Y le dice a este psicólogo, no, al niño no le digan nada. Por eso yo siempre le digo a la gente que cuando escuchen algo sobre su duelo, cuando ellos mismos piensen sobre su duelo, que le pregunten a su corazón, que su corazón les sabe guiar.
Y hoy día sabemos, no sé si tú conoces la historia sobre el cerebro del corazón. Sí, sí, Bien, claro que que sí. nuestro corazón tiene cerebro propio y siempre les digo, déjense guiar por su corazón, incluso lo que yo les diga. Si eso no resuena con su corazón, no lo hagan. Si sí resuena, háganlo aunque a la gente le parezca extraño. Ahí nos está hablando Jorge sobre el tema que ahora también pues, hay modas, sobre la inteligencia del corazón, pero es un tema que ni siquiera es nuevo porque desde nuestros ancestros, de los pueblos originarios, siempre hablaron de la importancia de hablarle al corazón. Ahora incluso desde las neurociencias hablan que en el cerebro hay una región llamada la ínsula, que es la que tiene la conexión directa con el corazón. Ahí se demuestra cómo el corazón puede llegar a producir cambios tan grandes como un accidente cerebrovascular y cómo el cerebro puede llegar a producir cambios tan grandes en el corazón como una arritmia, por ejemplo. Sí. Pero si puede producir cambios patológicos, lo que deberíamos ver es que podría presentar también producir cambios a favor. O sea, esta conexión mente-corazón es la que realmente nos puede llevar a enfrentar todas nuestras pérdidas. Pero ahí viene un cuento, tratamos de racionalizar todo. Tratamos en un duelo de decir por qué pasó esto. Sí. Y nos quedamos ahí en el pasado, en el por qué, sin mirar realmente lo que estamos viviendo ahora. Jorge tiene una definición que ya es casi un manual para el duelo, que me gustaría que nos la compartieras, Jorge. ¿Cuál es tu definición del duelo? Pues, ¿te refieres a duelo como tal o a lo que es el dolor que produce la pérdida? Al dolor del duelo. Al dolor del Sí. duelo, pues es más o menos así. Sí. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, físicamente duele. Es un dolor psicológico, nos duele nuestra personalidad. Es un dolor social, nos duele la sociedad por su indiferencia, por su violencia. Es un dolor familiar, nos duele el dolor del otro. Es un dolor espiritual, nos duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y duele especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele, más o menos así. Sí, aborda, pues a mi forma de ver, aborda todo lo que se vive en un duelo. Pero también hay otra definición que a mí me gusta mucho, Jorge, y es de Elizabeth Lucas, que Sí, sí. sí. Y de ella en su libro En la tristeza pervive el dolor dice, el duelo es la conciencia espiritual del amor. Porque, y ahí viene lo de la memoria del corazón. Mientras yo trate de hacer una conciencia intelectual del dolor, este cerebro que solo busca por qué o para qué se pierde. En cambio, cuando hablo con el corazón, ahí esos dolores se les encuentra un propósito. Uno se da cuenta que debe honrar a sus muertos. Pero abordemos entonces, si te parece, como punto por punto esta definición, porque hay mucha gente que nos escucha y tiene o todos los dolores o uno, Sí. sabiendo que cada duelo es particular, que cada duelo es singular, que lo que acabas de decir es una definición general, que no quiere decir que todo el mundo tenga que vivirla al mismo tiempo. Acabas de decir entonces que hay varios tipos de dolores. Entonces enfrentemos el dolor físico. Bien. ¿Qué ocurre físicamente? Que eso no lo saben, por ejemplo, todas, o sí lo saben las entidades estas prestadoras de salud y todo eso, pero no le hacen caso porque el duelo debería ser un asunto de prevención en salud. Sí. ¿Qué ocurre en el cuerpo humano, en la presión, en el azúcar, en los momentos de duelo? Bueno, partamos de un hecho muy, muy básico y es que el duelo es un estrés. No solamente es un estrés, sino que es considerada la situación psicológica más estresante que podemos tener los seres humanos. Entonces nosotros cuando perdemos a alguien en nuestro organismo se pone en marcha un sistema que pertenece a lo que llamamos el cerebro reptiliano, es decir, que es el cerebro antiguo, muy arcaico, y es la misma respuesta de estrés que tenían los cavernícolas. Entonces se pone en funcionamiento lo que llamamos la cascada del estrés, que implica la activación de 3 ejes secuenciales, uno tras otro, porque la situación estresante es muy grande. Lo primero que sucede es que se activa lo que llamamos el eje neural, aunque parezca un poco académico, pero la gente me lo va a entender. ¿Qué hace el eje neural? Pone como si le subieran las revoluciones al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso periférico, porque el organismo entra en estado de alerta. Entonces el sistema nervioso simpático, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso cuando estamos un poquito nerviosos notamos las palpitaciones, aumenta la frecuencia, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye el flujo sanguíneo en el estómago y aumenta la producción de glucosa, porque el organismo se prepara. ¿Y qué hace el sistema nervioso periférico? Contrae los músculos para salir corriendo, como lo hacían antiguamente los cavernícolas. Sí, la respuesta de ataque huida. De ataque y huida, exactamente. De los primeros que se contraen suelen ser los músculos que están aquí en el cuello. Por eso cuando uno está estresado, pues se toca mucho el cuello. Porque el centro de control está en los ojos y tenemos que fijar los ojos para estar alertas. Esa respuesta es muy breve, supremamente breve, dura de 20 a 30 minutos. Entonces, como la situación estresante persiste, se desencadena
se dispara el eje neuroendocrino. ¿Qué hace el eje neuroendocrino? Pues nuestra mente, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro hipotálamo manda una señal a las glándulas suprarrenales diciéndole, necesito energía más poderosa para enfrentar esta situación, porque es muy grave. Entonces se comienzan a producir niveles elevados de adrenalina y noradrenalina, Cortisol. que son los responsables, el cortisol es un poco más tardío, adrenalina y noradrenalina, que tienen efectos muy graves y son los responsables del aumento de la mortalidad cardiovascular en las primeras 24 o 48 horas, que ya sabemos que aumenta hasta 21 veces, en un metaanálisis reciente, pues así en términos médicos, que se hizo y persiste alto 2 o 3 meses, pero el organismo no puede aguantar ese desgaste, porque ese es el que produce muchos síntomas de angustia, que la situamos en el pecho. Pues detrás de la angustia y el miedo está básicamente la adrenalina y la noradrenalina. Pero eso es demasiado costoso para el organismo y es el responsable de esa mortalidad que a veces se da en algunos casos. ¿Tú te acuerdas de ese mito que decía la gente se murió el abuelo y a los 3 meses se murió la abuela? Se la llevó la abuela. Que porque había hecho un pacto y que vino por él y se la llevó. No, ya sabemos pues la razón fisiológica que hay detrás de todo eso. Además qué pena que te interrumpa, Sí. además que, y me imagino que eso lo hablarás un poco después, pues en el duelo también se asocia el olvido, el que uno está desconcentrado, entonces sí, está el sí, viejo que no se toma la pastilla o se la toma doble, todo eso, y eso Sí. influye para que también esta enfermedad Claro. cardiovascular se aumente. Y entonces aparece el eje endocrino, donde se producen varias hormonas, pero la más importante de todas es por supuesto el cortisol, que a largo plazo nos enferma muchísimo. A todos. Cuando hablaste, lo que acabaste de mencionar hace parte de la fase inicial del duelo, que se produce primero un fenómeno muy conocido que se llama la anulación psíquica. La anulación psíquica es, en términos paisas de aquí, de esta ciudad de Medellín, es que a uno se le cierra el entendedero. Sí. Y la gente le dice, usted como que no coordina muy bien y no va a sacar hielo para tomarse un vaso de agua frío y se encuentra con las llaves del carro o hasta con un zapato. Se encuentra en la nevera. Y eso es temporal, incluso eso se describe como la incapacidad que tenemos las personas de procesar información en tiempo de crisis. Y esa es la base de por qué las rutas de evacuación no tienen textos, sino imágenes. Porque en tiempo de crisis no coordinamos bien para procesar la información escrita. Y se le asocia, perdona que te termine ya, dos tipos de trastornos de memoria. La amnesia disociativa, que en ciertas personalidades con cierta tendencia a la disociación hacen una separación y se les olvida 2 o 3 días. Yo no me acuerdo qué pasó los últimos 2 o 3 días o los primeros 2 o 3 días. Y luego está lo que yo llamo escotomas emocionales, que son pequeñitos olvidos que le dicen a uno a los días, ve, ¿te acordás que yo estuve allá en la velación de tu mamá y te dije tal cosa? No, yo no me acuerdo. Por eso yo le digo a la gente, no reciba plata, no diga que recibió plata en una situación de estas porque no se va a acordar después. Me hiciste pensar, pues ya a nivel personal, que entonces yo estoy en un proceso de anulación psíquica desde hace mucho rato, porque llegando acá boté las llaves, hace poco saliendo de la casa dejé todo aprendido. Es que esas canitas en la barba vienen acompañaditas. Gracias, hermano. Las mías son más. Muy bien. Esa es una primera fase, estamos hablando de lo físico, en donde también está lo de la glicemia y todo eso. Pero entonces eso sería como un llamado de atención, como les decía ahorita Jorge, pues es muy académico y si hay alguna persona que en algún momento quiere alguna explicación más, nos va escribiendo, yo iré intentando leer los mensajes que nos van dando. Por aquí hay un mensaje de Valeria, su voz de Valeria, que hablamos con ella la semana pasada. Un abrazo, Valeria. El duelo literalmente duele, nos atraviesa la vida. Muchas gracias por compartir con nosotros estos programas, Olguita Puerta. Saludes a todos. Yo quería terminar de comentarte lo del dolor. Ya sabemos que nuestro cerebro procesa en el mismo sitio el dolor físico que el dolor emocional. Entonces, hablando de las instituciones de salud pues en la ley colombiana permiten 5 días de calamidad doméstica, pero luego la persona tiene que empezar a trabajar y como el duelo es un proceso tan largo y produce tantos trastornos, pues la gente se va a enfermar mucho, entonces la van a estar incapacitando y termina siendo medicada, que es quizá una de las peores cosas que pueden suceder. Una cosa muy simple que pueden hacer los oyentes para bajar estos niveles de estas sustancias es simplemente hacer ejercicio, con que hagan una actividad física, e incluso la más simple que todas es caminar. Están consumiendo hormonas de estrés. Entonces se van a sentir un poco mejor, van a dormir un poco mejor y no van a tener que llevar toda esa carga, toda esa sintomatología asociada a los efectos secundarios de la adrenalina, noradrenalina y posteriormente cortisol. Muy bien. ¿Y esto cómo influye en el dormir, Jorge?
Pues el insomnio es una característica muy frecuente en el duelo. La adrenalina y la noradrenalina te despiertan porque son activadoras, son sustancias muy activadoras y es muy frecuente que la persona en duelo no solamente es porque está angustiada, porque perdió su ser querido que no duerme, sino porque es que esas hormonas producen insomnio. Incluso el cortisol posteriormente también lo puede producir. Entonces se considera que uno debe buscar consejo médico si ya por lo menos lleva 15 días después de un fallecimiento sin dormir. Eso es muy importante que lo digas, Jorge, porque también, bueno, ahí hay un punto claro, lo de los 15 días, pero uno también nota que a nivel médico o a nivel popular, cuando una persona está en duelo, los que lo acompañan tienen la pastillita y me dicen, tomate este ribotril, tomate este lorazepam, y eso al inicio no es nada. Te voy a explicar qué hace el dolor. El dolor produce neuroplasticidad. Le voy a explicar a los oyentes qué es eso. Hace que las neuronas alarguen unas ramitas y se comuniquen con otras buscando algo para enfrentar esta cosa tan angustiante. El dolor hace que busquemos en nuestra despensa de nuestros recursos internos estrategias de afrontamiento, es decir, formas de defendernos de lo que nos está pasando. Y también hace que busquemos recursos externos, porque esto es tan terrible que nos damos cuenta de que solos no somos capaces. ¿Y qué hacen las pastillas? Bloquean todo este sistema. ¿Los dos recursos? Bloquean la búsqueda de recursos internos, la búsqueda de recursos externos y disminuyen o bloquean completamente la neuroplasticidad. Muy bien, ahí viene un tema que pues, yo te he escuchado, pero quisiera también que lo emplearas para la gente, en donde aparecen ciertas sustancias, no químicas, sino las esencias florales para el duelo. ¿Qué opinión tenés referente a eso? Bien, yo las apoyo, las uso Rescate, por ejemplo, que me parece mucho mejor que, por supuesto, que el clonazepam o ribotril. Lo uso sublingual, me parece bien. Yo creo que toda la medicina es complementaria. Nosotros, yo, aunque sea de la medicina clásica, ortodoxa, no soy muy buen amigo de la medicina alternativa y la apoyo, y yo sé que yo soy una parte y la otra parte es el complemento, o al revés, yo soy complemento de ellos también. Yo no me niego a ninguna cosa. Y en ese sentido, y pues ya remitiéndome a lo que yo también intento hacer, te digo que hay unas flores, en especial la Victoria regia, que es la flor llamada de la transición o los duelos, una flor del Amazonas, especialmente del Amazonas colombiano, que si uno la combina con las orquídeas, las orquídeas alegría y ser superior, no quiere decir esto, y eso quiero dejarle claro a los oyentes, que esto te va a elaborar el duelo, jamás, jamás, pero son complementos para ayudar a que toda esta descarga que Jorge acaba de denominar, del parasimpático, del simpático, todo esto, no sea como esa tormenta tan espaciosa. Sí. Entonces, ahí queda como la información para ellos. Estamos... Sí, hay que decir una cosa muy clara, no solamente respecto a las esencias florales, sino que mucha gente va a acudir y le van a recetar antidepresivos. Uno no se recupera por una cosa externa, por una pastilla. El duelo es un trabajo, hay que trabajarlo. La recuperación no viene quedando en mi casa esperando que me venga la recuperación del cielo, hay que hacer trabajo. Y es muy exigente y muy desgastante. Nunca se me olvida cuando hacíamos unas reuniones, cuando visitamos, que vos abrías las puertas del Club Español, que nos decías cuál es la diferencia entre una depresión en una persona que está realmente deprimida y en una persona en duelo o en fase terminal. Nunca se me olvida. No sé si querés decir cuál era la pregunta que nos enseñabas o que yo la diga en este momento. Dile a ver si es lo que, por lo menos lo que decía. Yo te digo lo que dice Freud, de la diferencia entre duelo y melancolía, o duelo y depresión. No sé si era esa. Lo que yo recuerdo, y nunca se me olvida, y cada vez que lo veo en consulta... Pregúntale al paciente. Pregúntale al paciente si está deprimido o no. Y si él te lo dirá. Claro, él te lo dice, sí. Pero usando pues términos ya más clínicos, Freud decía que una persona que en la melancolía, o sea, en la depresión, el yo se empobrece, pero el mundo externo permanece intacto. En el duelo, el yo permanece intacto, pero el mundo externo se empobrece. Y eso es la diferencia, por lo menos, que él nos dejó desde hace tantos años. Hay una parte bonita referente a esto, y es la conciencia. Una persona deprimida, se ve triste, uno la siente triste, pero no tiene conciencia de estar triste. Piensa que así ha sido siempre. Es como si se le hubiera borrado su época feliz, que las debo haber tenido, que la vida es de sucesos, de momentos. En cambio, una persona en la tristeza del duelo se ve triste, se siente triste y se sabe triste. Estoy muy triste, dice la persona. En cambio, en la persona deprimida no reconoce su tristeza porque piensa que esa es la normalidad.
ahí es cuando entra la persona, lo que decías, nadie sale de un duelo solo, hay que estar acompañando porque sí puede llegarse a estar a niveles profundos de tristeza que lleguen a la depresión, pero es importante dar la información que estar en duelo no significa inmediatamente una pastilla antidepresiva. No puede ser eso. Como tampoco podemos generalizar que estar en duelo no significa que de pronto en algún momento, en el transcurso del proceso, una persona la requiere. Bueno, has dicho la palabra mágica. Jamás se debería de recetarle a una persona un medicamento tras una evaluación transversal. Es decir, yo te veo hoy y no, pues te veo como muy triste, estás como deprimido, te voy a mandar, ¿no? Se puede hacer con expertos en duelo, pero tras un seguimiento longitudinal, es decir, tras conocer durante mucho tiempo la evolución del proceso del sujeto, los factores de riesgo, los factores que determinan la respuesta a la pérdida, las crisis concurrentes, puede que lo requiera. Para mí, una de las cosas más difíciles que hay es diagnosticar una depresión en una persona en duelo. En cambio, para la gente que no maneja el duelo, lo más fácil es decir que es una depresión. Decir que es una depresión. Es más, el duelo, que el código es Z634 en la clasificación internacional de enfermedades, no cataloga para incapacidad, para que a vos te incapaciten, porque estás demasiado triste, porque, por ejemplo, una amiga que trabajaba con niños y se le murió su niño, pues yo le dije, no, eso no te conviene por ahora, te voy a dar una incapacidad, y no se la dieron. Y la respuesta fue, póngale un trastorno psiquiátrico y así sí le damos la incapacidad. Ese es el mundo que tenemos en donde... Exactamente. Pero ahí dijiste la palabra clave, proceso. Proceso. Esta vida es de procesos y ahorita al principio de nuestra charla hablabas de la velocidad del mundo, de que todo quiere ser rápido, es un mundo basado en resultados. Y en el duelo no hay resultados, en el duelo hay procesos. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto me va a durar el duelo? Yo, aunque no le suene a veces esperanzador a la gente, le digo toda la vida, porque es que su muerto va a estar muerto toda la vida. Lo que no le debe durar es la angustia, lo que no le debe durar es la tristeza, esto va a ir cambiando, porque uno nota que la gente dice, doctor, es que me voy a quedar así, yo no quiero estar así toda la vida. Esto se irá saliendo, de poco a poco, en la mente de aprendiz, iremos saliendo. A mí cuando me hacen esa pregunta, ¿cuánto dura un duelo? Yo le contesto con otra pregunta, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A cuánto te va a durar el dolor de la pérdida de tu hijo? ¿O cuánto vas a tardar en recuperarte de esta situación? Porque son dos cosas diferentes. Bien lo has dicho, el dolor de perder un hijo te duele toda la vida. Obviamente el dolor no siempre será el mismo, el peor periodo entre el primer y segundo año, pero eso sigue doliendo de vez en cuando como lo suele hacer una cicatriz. Otra cosa es cuánto va a tardar en recuperarme, porque eso depende de muchísimos factores, quizá el más importante es el nivel de apego, pero hay cerca de 12 factores que determinan la respuesta a la pérdida y que hace que en todos nosotros la recuperación sea diferente. Ahí también tocas un tema clave. Nadie puede comparar un duelo con otro. No. Nadie. Cada duelo es particular, singular. Entonces nadie puede decir, yo te entiendo. El hecho de que esté compartiendo que murió un hijo no quiere decir que tengamos el mismo dolor. Porque ahí está la historia de vida. Y ahí es una parte importante que debe saber la gente. No trate de acompañar comparando dolores. Acompañe abrazando corazones, pero no compare el dolor, que deberías tener más dolor, que mira que aquella persona tiene una pérdida más grande que la tuya y llora menos, pero es que es otra persona, no podemos hacer eso. Es que tener en cuenta que esos son comentarios desde la razón, y el duelo es un problema del corazón. Entonces eso a la gente le cae en vacío, no le da ninguna utilidad. Pasemos un poquito, Jorge, a hablar entonces del dolor psicológico. Decías que el dolor psicológico es el donde nos duele la personalidad. ¿Cómo es el dolor psicológico? Bueno, pues nos duele porque cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos algo, no solamente por muerte, sino por la pérdida de una relación afectiva, pues nos hacemos una especie de autopsia psicológica y empezamos a mirar si fue que no le dije que lo quería, si fue que no hice esto, si fue que no hice aquello, por qué no lo quise más, por qué no me quedé más tiempo con él. Me hago una especie de revisión y me duele el hecho de no haber sido yo, digamos, perfecto en una relación con la persona que murió. Incluso una vez hicimos el ejercicio de ver que era una supermamá y que era 100% responsable, 100% comprensiva, 100% tolerante, 100% amorosa, 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y al final dijimos, ¿eso existe? Dijimos, no. Entonces, ¿por qué nos damos tanto látigo? Porque no fuimos perfectos y la perfección no existe. Hicimos lo que pudimos. Además, es muy fácil hacer una crítica en este momento desde la razón a una situación que fue emocional. Pero psicológicamente nos duele porque esto, por aquello, por nuestra forma de ser, porque fuimos groseros, porque nos quedamos enojados, porque no fui muy querendón, porque no lo abracé más, y eso nos duele.
Y eso es parte del proceso de sanación en el duelo también. Y ahí viene este bendito ego, Jorge. Uno ve que la gente dice, ¿yo por qué no le dije? Si se lo hubiera dicho, hoy el ego le estuviera diciendo, ¿yo para qué le dije? O sea, por algún lado te vas a Es botear. como los hubiera y debiera. Si le hubiera dicho que se fuera en el carro y no en la moto, pero si se hubiera muerto en el carro, ¿por qué no le dije que se fuera en la moto? Exactamente. Siempre buscamos una alternativa como para... Lo que estamos realmente con estos comentarios es intentando entender de una manera lógica algo que es muy emocional, pero igual hay que entenderlo. Hay dos comentarios que nos han enviado que quiero leerte. Sigifredo Erazo nos dice, el duelo es como una noche oscura del alma, un proceso de transformación, un proceso iniciático, una emoción en donde el alma vibra más intensamente. Y hay una persona que te saluda especialmente, Jorge, Dalila Zuluaga Mejía. Sí. Dice, gracias a Dios por haber puesto en nuestro camino al doctor Jorge Montoya. Infinita gratitud con él por su apoyo en nuestro proceso de duelo. Abrazo desde el corazón, Carlos, Dalila y Liz. Te están saludando. Carlos y Dalila, recuerden que tenemos el grupo de los jueves, cuando quieran asistir, tienen las puertas abiertas y me encantaría volverlos a ver y me encantaría ir a comer las empanachurrias tan buenas que haces tú, Dalila. Un abrazo a los tres. Pues ya se hablaste de comer empanachurrias, ya esto es un programa global, le va a tocar aceptar mucha gente a Dalila entonces. Ay, Dalila, ¿en qué lío te metí? Aquí Jorge Mario, que es un amigo, un hermano, un compañero del colegio que no falta a la cita, es probable que hoy muera. Te hace una pregunta, Jorge. Sí. Dice, ¿nos podemos preparar para un duelo? Sí. A ver, hay una cosa muy curiosa. Tú vives en un edificio, trabajas en un edificio, trabajas en una fábrica y hacen simulacros de terremoto y simulacros de incendio, porque eso puede pasar. Y nunca te planteas el hecho de hacer un simulacro de muerte. ¿Y si alguien muere? Porque la gente cree que si alguien muere, pues lo que tengo que hacer es ponerme a llorar y yo no sé qué voy a hacer y me voy a morir y me voy a deprimir y me van a llenar de pastillas. No, el ejercicio de prepararse para un duelo es conocer de manos apropiadas. Ahí está la dificultad de dónde encuentro las manos y enseguida tocamos ese tema. ¿Qué recursos internos son adecuados para yo enfrentar la crisis de la muerte? ¿Y qué recursos externos son los más apropiados para enfrentar la crisis de la muerte? Obviamente en todos es distinto, porque bien lo dijiste ahora, todo duelo es distinto porque el duelo es como un traje hecho a medida. El que me sirve a mí es el que me sirve a mí, puede que no le sirva a otro, y el que le sirve a otro puede que me sirva a mí o puede que no. Pero es importante... y el traje que me sirve un día ya no me va a servir otro. El mismo traje mío, todo es un cambio. Como eso es un proceso, pues lo que me sirve en principio puede que no me sirva después, o puede que vaya perdiendo utilidad o ganando en utilidad, o definitivamente lo es. Y pues, ¿qué puede hacer uno ante la pregunta de Jorge? Estás diciendo, bueno, vamos a hacer un simulacro de muerte. Sí. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues entonces el simulacro de muerte es, vamos a ver, supongamos que alguien de la casa falte, por cualquier razón que sea, entonces vamos a buscar qué recursos internos hay. Bueno, recursos internos hay, expresar mis emociones, no quedarme con nada dentro, buscar mi manera de expresar las cosas, que puede ser hablando, y puedo utilizar hablando lo que llamamos la silla vacía, lo que yo llamo la silla vacía modificada, que es hablarle como que si la persona estuviera frente a nosotros, o hablarle frente a una foto, o hablar en el cementerio o en el osario, lo que sea, poner límites a mi duelo, escribir, que es otra de las estrategias útiles, hacer ejercicios. Discúlpame, te interrumpo, Jorge, porque me están preguntando que si se cayó la transmisión. En este momento nos están escuchando. Hola, nuevamente les habla Jorge Gómez Calle, estamos con Jorge Montoya Carrasquilla. Veo mensajes que dicen que si se cayó la transmisión, si nos están escuchando. ¿Cuál es el Wi-Fi? 70. Se oye perfecto, nos están diciendo. Perfecto. Bueno. Perfecto. Qué pena, Jorge, que te haya interrumpido, pero había que... Entonces te decía que hay una serie de recursos internos. Ya se conectó. La transmisión estaba en pausa por unos problemas que tuvimos. Queremos saber si nuevamente se escucha la transmisión. Hola, estamos transmitiendo de nuevo. Tuvimos un problema con la señal del internet, pero ya nuevamente la hemos recogido. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Estábamos, Jorge, qué pena con la gente, es cosas técnicas que pasan.
hablando entonces sobre todos los recursos internos y externos, para que retomemos. Bien, pues como hablábamos de cómo prepararse uno para un duelo, pues yo siempre he dicho que la primera tarea en el duelo, y en eso no soy tan ortodoxo como otros autores, para mí la primera tarea que uno debe enfrentar a un duelo es la información, saber a qué me estoy enfrentando, y eso se basa en un principio muy simple. Si yo me compro un aparato nuevo, porque toda pérdida siempre será nueva, pues necesito leer el manual de instrucción. Entonces, una manera de prepararme para una pérdida es informarme sobre lo que es el duelo, lo que son los recursos internos, que hay muchos, son los recursos de la personalidad, son los mecanismos de defensa, entre ellos la negación, que la gente la mira muy negativamente, valga la redundancia, y yo niego mientras no me sienta capaz de hacer las cosas, pero hay que tener en cuenta que solamente se puede negar lo que ya se sabe. La negación es un colchón. Hay gente que me dice, doctor, yo a veces tengo tanta angustia que me hago de cuenta que mi familiar está de vacaciones. Y le digo, pues si eso te ayuda, no hay ningún problema. Eso al principio es muy permisible. Pero también hay hacer ejercicio, servir a otros, la silla vacía, el solo por hoy, el cantar, el escribir, el hablar. Lo difícil del hablar es ¿con quién? Porque la gente no lo soporta. Y los recursos externos son las personas donde yo puedo buscar ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿dónde busco ayuda? Decía yo terapeutas, pero hay muy poquitos formados como terapeutas. Los grupos de duelo son los mejores, pero depende quién lo lleve. Porque hay grupos que hay de todo en este mundo. Luego está los libros de autoayuda. Hay unos muy buenos, de eso sí que hay en cantidades, pero hay unos que lo pueden a uno confundir, como una paciente que llegó a mi consulta muy preocupada diciéndome, doctor, ¿será que es que yo no quería a mi mamá? ¿Y por qué estás pensando eso? Porque leí en un libro de un autor muy reconocido que a mayor amor, mayor dolor. Y yo no siento dolor y amo profundamente a mi mamá y la cuidé los últimos días, entonces que yo no la quería. No, es que el problema del duelo no es un problema del amor, sino un problema de los apegos. Bueno, luego está las redes sociales. ¿Quién las alimenta? También es verdad. Entonces yo manejo un concepto hace ya un tiempo, que es un concepto supremamente básico, que se llaman los pebres. Pebres. Pebres son Deletrado. personas, Personas. P-E-B-R-E-S en plural. Pebres. ¿Qué significa eso? Persona con experiencia basada en la realidad. Es decir, una persona que se ha recuperado sanamente y constructivamente de un duelo y que tras un curso de facilitación se convierte en la persona más indicada para ayudarte. ¿Por qué razón? Eso es un principio muy básico que lo lleva haciendo Alcohólicos Anónimos hace años. La persona más indicada para ayudar a un alcohólico a salir de su alcoholismo no es el que dejó beber la semana pasada, es el que ya lleva mucho tiempo sin beber Se reconstruyó. y que ha recibido muchos cursos de facilitación. Esa es la persona más indicada. Perfecto. Jorge, estamos hablando entonces del dolor físico, hemos hablado del dolor psicológico y en tu definición pues hay otros dolores. De ahí pasaremos por ejemplo al dolor social. Dolor social. Bien, en ese tenemos una deuda gigantesca en nuestro país y en el mundo entero, porque realmente no estamos haciendo nada. Si los oyentes no lo saben, nosotros estamos en un proceso de reconciliación, de pacificación del país, y pues dentro de ese proceso se incluye la restitución de tierras y una indemnización en dinero. Bueno, ¿y lo afectivo qué? Esos tatuajes emocionales que dejó la violencia, ese tatuaje emocional que dejó tanta muerte, porque son 50 y pico años de guerra, ¿qué se ha hecho para eso? Realmente se ha hecho más de 7 poco. millones de muertos por violencia en este país. Y no hay ninguna respuesta a ese dolor social, a ese tributo. Yo manejo mucho el concepto de una forma de sanar el dolor social es recuperar la memoria histórica. Entonces yo animo mucho a las personas a que hagan la biografía de su ser querido. Porque a mí me llegó una vez un niño de 11 años y le pregunté, ¿cuál es tu equipo? Me dijo, el Barcelona. Claro que el mío es el Real Madrid, pues. No soy que conste. Y además soy del Medellín también. Bueno, aquí se acabó la conferencia. Bueno, y entonces me dije, bueno, ¿y cuál es el mejor jugador del Barcelona? Me dijo, Messi. ¿Dónde nació Messi? En tal parte. ¿Cuántos hijos tiene? Tal cosa. Me dijo todo de Messi. Y le pregunté yo, ¿y dónde estudiaba tu mamá? Y se quedó mirando a la abuela. ¿Y era buen estudiante tu mamá? Y se quedó mirando a la abuela. A veces conocemos más la historia de personajes que no son nuestra familia y no conocemos la propia historia de nuestra familia. Entonces, parte de la reconciliación social es
tener talleres de memoria histórica. Tenemos el monumento al soldado desconocido. ¿Y acaso tenemos un monumento a los Al campesino. víctimas, Sí. al campesino, a los víctimas de la violencia en nuestro país? Pues que de es una tantos de las años? cosas de este país que está, pues ahí sería entrar en otra dinámica, Sí. pues, pero aquí el país se dividió en los muertos que dio el campo y lo que no pasó en ciudad. Exactamente. Pero entonces ahí sí te digo una cosa, Jorge, y es cuando decías que tenemos una deuda inmensa con la muerte. Sí. No solo en este país, sino en todas partes. Nuestros campos en Colombia están sembrados de muerte violenta. Sí. Nosotros estamos hechos de átomos. Ahí decía Eduardo Galeano que un pajarito le contó que estábamos hechos de átomos, pero que realmente estamos hechos es de historias, precisamente, de historias. Y hemos sembrado historias de dolor. Atómicamente, si vamos a resumir, somos o vibración de miedo o vibración de amor. Vibración de conciencia o de inconsciencia. El miedo es inconsciencia, el amor es conciencia. ¿Cuánta gente hay sembrada en miedo? Y te hago, simplemente esto es una visualización. He muerto en miedo, me entierran, esos átomos están ahí, porque está comprobado que persisten ahí. Esos átomos se hacen parte de la tierra, átomos de miedo, átomos que se vuelven una planta, que los devora una vaca, que después es consumido por un humano, pasa. y entonces estamos pasando el miedo generación tras generación. Sí. Entonces no es solo ahora empezar, no, entonces vamos a limpiar los campos, no, vamos a limpiar nuestros corazones. A mí nunca se me olvida cuando en el Club Español nos decías que Medellín era un nodo de la paz, de entrada, porque así como era la ciudad de la muerte, se convertiría en la ciudad de la paz, de la vida. Y yo creo que está poco a poco ocurriendo. Mira lo que pasó con estos muchachos que formaron un grupo que tiene el hashtag No Matarás, no sé si lo viste. Sí. Hubo unos asesinatos en una comuna y llenaron las fuentes de la ciudad de Anilina Roja diciendo, esto no, pues hay una memoria, tenemos que luchar por nuestros muertos. Sí. El general de la policía de Medellín dice, aquí no matan a gente de bien, o sea, ya separó de gente de bien y demás, o sea, si me matan ahora en la calle, no soy de bien. Claro. Lo que te trato de decir con esto es que ninguna muerte por violenta ya debe ser permitida, no deberíamos tener más duelos antinaturales. Somos la única especie que creó un duelo antinatural, porque el duelo por sobrevivencia del león que se comió a la jirafa, pues estará siempre. O sea, existirán los accidentes, existirán las enfermedades, pero llegó el momento de preguntarnos por qué somos tan violentos. Yo tengo mi concepto y respecto Por favor. Volviendo a lo que hablábamos, va a sonar un poco esotérico lo que voy a decir ahora. Por favor. Cuando hablábamos de Medellín, yo lo veo como un nodo de entrada, donde entran almas muy jóvenes. Si entran almas muy jóvenes, significa que también hay almas muy viejas que están para cuidar a las almas jóvenes. Y yo, digamos, vamos a hacer una especie de metáfora. Trasladémonos a un niño de 18 meses que está acabando de coger un poco de equilibrio, de caminar, y va caminando por la sala de su casa y se agarra de una mesita con una pata central donde está la porcelana de la tatarabuela que lo trajeron de Europa hace 300 o 400 años, de un valor impresionante. Y el niño se agarra a la mesita y rompe la porcelana. ¿Qué haríamos con ese niño? ¿Qué haría la familia con ese niño? ¿O qué haríamos con el niño que en una edad determinada los seres humanos somos muy sádicos y le quitamos las paticas una a una al grillo, a la cucaracha, a la hormiga, a ver cómo camina? Esos niños son malos. No, esos niños están aprendiendo en la carrera del amor. Todavía no hay suficiente amor y no lo perciben como tal. Pues si hablamos, yo no soy una persona que hable de que haya gente mala o gente buena, gente con amor o gente con poco amor, porque la carrera realmente de la existencia es esa. Entonces Medellín y ya muchas otras partes del mundo, porque hay muchos nodos de entrada donde entran almas jóvenes, porque las almas jóvenes son muy primarias, son muy egocéntricas, buscan su satisfacción individual, son muy instintuales. Y donde hay almas jóvenes, tienen que haber almas viejas, porque el sistema educativo nuestro no está funcionando como debería de ser. Porque nosotros no deberíamos de castigar, deberíamos es amar y dar amor. Pero si tú vas y le dices a una persona, vea, ese que mató a su familia, no lo vamos a meter a la cárcel, sino que lo vamos a llenar de abrazos y le vamos a dar mucho amor, pues la gente no te va a entender eso. Porque como todos estamos en un nivel diferente de evolución, la gente no lo entiende. O sea, nuestra sociedad, si se repite la violencia, ¿qué te está diciendo una acción que se repite constantemente? Está despertando en la conciencia de los que lo observan la actitud contraria. O sea, que eso en el fondo
Porque uno cree que los maestros siempre le enseñan a uno cosas buenas. No, mi maestro me dijo unas palabras maravillosas y me desperté, me iluminé. No, estamos llenos de maestros que nos están enseñando lo que no debemos hacer. Total. ¿Cierto? Entonces, como decía, me parece que fue Gandhi, o no, bueno, tengo dudas entre si fue Gandhi o Martin Luther King, que decía que a él no le angustiaba Martin la Luther King, maldad. Martin Luther King no le angustiaba la maldad de los malos, sino la indiferencia de los de los bondadosos. buenos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que tenemos que aprender, que, como decimos en Colombia, los buenos somos más, pues que los buenos nos llenemos de amor suficiente, porque el amor va por encima de cualquier maldad. Ahí estoy completamente de acuerdo y ahí empatando a la pregunta que hace Jorge Mario, el compañero, ahí viene un cuento, ¿cómo te preparas para un duelo? Viviendo plenamente también, o sea, el nombre de este programa es Probable que hoy muera, tiene un propósito, Jorge, y es, bueno, hagamos conciencia que podemos morir, pero el propósito detrás de eso es que si estoy pensando que puedo morir, lo estoy pensando desde la vida. Entonces, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Qué vida estoy viviendo? Y entonces ahí viene el cuento de si vivo en amor o no. Y vivir en amor no significa que todo el día esté riendo, que todo el día esté abrazando y que todo el día estoy diciendo lo siento, perdón, gracias, te amo, sino que realmente estoy siendo consciente, coherente y congruente con unos principios que te digo que son de los pueblos originarios, principio de la verdad, soy honesto, principio de la belleza, no, lo que se ve feo no necesariamente es feo, si eso es eso es un proceso de acomodación realmente. Sí. Principio de la salud, es saludable, principio de la alegría, que nos falta mucho, Sí. ser alegres, y principio trascendente de la luz, lo que hago es trascendente para mí mismo. El amor tiene todas esas características. Claro. Mira, me hiciste acordar, yo no sé si cuando nos reuníamos yo hablé del equipaje. Sí. Sí, ¿te acordás del equipaje? Un señor que su padre, antes de morir, le dijo, hijo, mantén la maleta preparada. Pero nunca le dijo qué era lo que tenía que meter en la maleta. Entonces el tipo se pasó toda su existencia preguntándole a distintos sabios en el mundo qué era lo que tenía que meter en la maleta. Pero resumiendo un poco el cuento, termina una viejita diciéndole que le va a dar la respuesta. Y le dice, pero ¿cómo así? Si yo le preguntaba a muchos sabios, ¿usted qué va a saber? Y la viejita, pues, con su discurso, le dice, yo te voy a decir la verdad, pero te lo voy a dar con un acertijo de lo que tú tienes que meter en la maleta para poder vivir. Y el acertijo era, ve a Roma, que seguro al volverlo encontrarás. Y el tipo no logró descifrar el acertijo, entonces se pasaba siempre abriendo la maleta porque se iba a ir para Roma. Y si voy a Roma y me devuelvo, al revés, el Roma al revés se lee amor. Amor. O sea, si yo me quiero preparar para una muerte, lo que tengo que hacer es llenarme de amor. Y eso me va a proteger en cualquier circunstancia que esté o a donde vaya. Me va a proteger. Y sabiendo que el amor entonces no es posesión, por eso el duelo y el apego tienen esa lucha, esa No, disputa. yo manejo incluso 3 tipos de amores diferentes. Y te pongo, vamos a ver si lo logro ilustrar. Primer nivel del amor, primer escalón. Coges unos vasos como los que tenemos aquí y los juntas. Juntas muchos vasos. Digamos que esa es la familia. La familia son 15. Entonces juntas 15 vasos. ¿Qué se ve ahí? Un grupo de vasos, un grupo de personas. Pero, si tú te das cuenta, ves que el vaso conserva su individualidad. No se ha roto. Ahí hay una identidad de especie. Y ese es el primer nivel del amor, porque el amor no es otra cosa que identidad, pues desde mi perspectiva. Cuando logras abrir el vaso y fusionarte con otro o con otros, puede ser una pareja, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, como la reina nuestra, puede ser simplemente madre e hija, madre hijo, padre hijo, un par de amigos, un grupo. Ahí se rompe la identidad y es lo que yo llamo amor de dos. Y finalmente, en el tercer nivel de la escalera del amor, no hay límites. Ese es el amor absoluto, en donde se aman las cosas simplemente por el hecho de que existen. Rosa Girasol, una poetisa norteamericana, pero que vivió aquí en Colombia, fue la primera novia de Gonzalo Arango, el nadaísta, de tu época. Casi. Me correspondió atenderle su proceso de muerte. Y su familia, una hermosa familia, me pasó literatura no publicada de ella. Y mira, tiene algo que recuerdo que se me viene a la cabeza, dice, cuando uno es joven y no conoce el dolor, cree que el dolor es para otros. Cuando crece y llega el dolor, cree que solamente es para uno. Aprende que el amor y el dolor conviven, que el dolor te lleva al amor y que el amor a veces duele.
O sea, están comunicados. Pero no quiere decir esto que esto ya es una apología de sufrir para amar, no necesariamente. Podemos llegar al amor sin sufrimiento. No, porque recuerda que el sufrimiento va desligado al apego. Exactamente. Y bien lo decía Buda, Ujú. en la raíz del sufrimiento está el anhelo, con lo cual la mejor manera de no sufrir es no desear. No desear. El miedo te produce el deseo te genera creencias y las creencias te llevan a volverte radical. Pasamos entonces a... Hemos hablado del dolor biológico, hemos hablado del dolor psicológico, Del acabamos de social, hablar ahora del dolor del social, familiar. vamos a hablar del dolor familiar. Bueno, ante toda pérdida, no solamente está nuestro dolor, sino está el dolor de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros amigos. Es un dolor por excelencia familiar. Sí. Y pues hay varias estrategias para trabajar el dolor familiar. Lo primero sería porque la muerte produce una cosa muy peculiar y es que trastorna mucho el nivel de comunicación que existía antes de la familia. Y está la clásica expresión de yo no lloro delante de los demás para que los demás no se angustien y los demás tampoco lloran delante de mí. Entonces siempre se rompe la comunicación. Entonces una de las cosas fundamentales para manejar el dolor familiar es que no se rompa la comunicación. Mantener una vía de comunicación siempre permeable, un espacio libre de juicios y críticas donde nos podamos expresar de una manera neutral. Incluso podemos decir, bueno, de ahora en adelante esa sala será y pondremos, ahora hay espacios libres de humo, pues pondremos un letrerito que diga espacio libre de juicios y críticas. Y utilizamos la terapia que yo llevo trabajando hace tantos años, que es la hoja. Escuchar, como hemos hablado al principio, el hombro para recostarme, fingir existencia, y muchos abrazos. Yo incluso hasta la gente le escribo en un recetario, favor darle a María un abrazo cada 6 horas de mínimo 20 segundos. Porque, y un abrazo tipo oso, no el abrazo tipo A. Yo no te acordabas que Gonzalo Gallo hablaba de cómo la gente se abraza Se separa. y echa la cola para atrás, ¿cierto? Ese es un abrazo tipo oso. ¿Por qué de 20 segundos? Porque ya se ha comprobado que después de 20 segundos aumenta la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, de dopamina, Sí. que nos ayuda en el dolor, y de serotonina, que es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Aquí es esta parte del dolor familiar, espero que le esté respondiendo a Marce Pérez, que nos pregunta cómo ayudarle a un ser querido, a un familiar que no ha podido superar el duelo de su hijo. Ahí está todo, Pues, la comunicación. La comunicación, escúchala, aporta la información sobre el duelo, guíala hacia un grupo de padres que han perdido hijos, y tu función básica es acompañarla, es lo que tú permites que ella te diga, porque te puede generar mucha angustia y que te dan ganas de llorar, llora con ella y abrázala mucho, que eso es lo que quizá más ayuda que cualquier otra cosa. Precisamente aquí Alba Rocío Castaño dice, juntas como familia elaborando duelo. Y me imagino que Nancy Castaño le responde, juntas vamos a salir adelante. Ahí viene que no salimos solo de un duelo y si hay amor familiar o social, todavía más. Hemos hablado entonces ya del dolor familiar, pasamos al dolor espiritual. Sí. Espiritual. Pues una frase tomada de la experiencia vivencial de las personas es que ninguna otra cosa le toca a uno tanto el alma como es perder lo que amamos, sobre todo cuando es por muerte. Es un dolor espiritual y uno incluso se hace también una autopsia espiritual, porque la mayoría, a vos también te tocó, nos criamos en una cultura espiritual muy castigadora. Sí, pues, el juicio Es final y el una de inicial. las cosas que hay que sanar es que, como llama un tío mío, Papá Dios, es papá bueno. Es un papá bueno, incluso como la película de la cabaña. Es un papá bueno, que te quiera aunque tú estés enojado, que no te va a castigar ni que es una prueba. Que mucha gente lo dice. Yo le digo a la gente, más bien de una prueba di qué me vino a enseñar esa persona. No qué es lo que me están probando, sino qué me vino a enseñar ese maestrico. Lo digo por el grupo de muerte perinatal que trabajamos mucho. Es que quién sabe qué fue lo que hice o qué me están probando. Le digo, no, más bien piensa que te vino a enseñar. Entonces tenemos que sanar mucho esa carga espiritual tan negativa que tiene nuestra sociedad y que en el inconsciente colectivo está. Porque siempre que nos pasa algo malo, nos preguntamos en qué me equivoqué, qué fue lo que hice. Es que mira que estamos completamente rodeados por dos juicios. Hay un juicio inicial, que es venís con el pecado original, dentro de la cultura judeocristiana, pues. Y tenés un juicio final en donde pues te van a castigar.
O sea, por todos lados estás fregado. Sí. Si vengo fregado desde el inicio, estaré fregado al final. Entonces, si queremos evitar el juicio final, salgamos del juicio inicial de que soy pecador, sino soy aprendiz, como decía. Soy aprendiz y en el aprendizaje me equivocaré, tendré errores, hay errores de errores, pero en ese aprender voy puliendo el alma es un diamante. Y el error es mi último maestro. Claro, el error te ¿Cierto? lleva al amor. El último error es mi último maestro. Total. Es aprender. Nos vamos a equivocar, sí, porque estamos aprendiendo. Eso lleva a mucha gente a pensar, Jorge, que la muerte tiene que ser un error, porque como tengo tanto por hacer, tengo tantos pendientes, no debería de morirme ya porque todo esto ya me falta por hacer. Hermano, si no vivimos el ahora, si no además no nos damos cuenta que la vida siempre será un asunto pendiente. Yo le digo a la gente que así como pasa en la película Matrix, que pasa el gato negro varias veces, que es un error del sistema. Es un déjà vu. El día que una persona en este planeta se muera sin haber dejado un asunto pendiente, se acaba la programación. Porque es que los asuntos pendientes que yo deje pueden ser alicientes para los que sigan. Claro. Entonces estamos construyéndonos, estamos corrigiéndolos o ampliando las cosas buenas. Pero hay que hacerse también una pregunta, y es, por lo menos eso manejo yo, que el asunto no es la muerte, el asunto es la vida. Claro, claro, es que el Lo que hay problema que no es de cambiar la- es el concepto de vida, la Sí. muerte siempre seguirá siendo la misma. Es sí. un cambio. Total. No sé si has visto, hay un cuento hermoso, El pato y la muerte, de Wolf Watermoon. No sé si lo has visto, después lo contaré aquí. Sí. O si querés lo cuento ya, no sé. Bueno, pero es sí, largo, sí, pero es un poco pues largo. dejémoslo para otro. Pero hay una parte en donde el pato, al encontrarse con la muerte, es un pato que vive en un estanque y empieza a mirar hacia la izquierda como Castañeda, y a la izquierda lo ve, una figura escuálida y todo eso. ¿Y quién eres tú? Yo soy la muerte. Ah, entonces ¿qué me va a pasar? Me voy a caer mientras estoy volando, me va a dar gripa, me va a atacar un zorro. Y la muerte le dice, no, para. De los accidentes, de las enfermedades y del zorro se encarga la vida. Yo me encargo después. Entonces el pato le dice, o sea, como a mí me han dicho que eres tú. No. Yo te espero cuando acabes. Ahí está lo que estás diciendo, es la vida. Una vez me hicieron una pregunta que por qué la muerte era en femenino, ¿Y qué respondiste? que porque era como una madre que nos acoge en su seno. Claro. Una madre que no recibe, una madre que nos va. Es femenina, es una mujer. Femenino, sí, es una mujer. La dama de la muerte. La doña, le digo yo, hermano, porque algún día bailaremos con ella. Sí, yo la veo como una gran compañera, por eso yo ya no soy una persona que se preocupa mucho por el tema de la muerte en sí, no es un tema que me preocupe, sino que a mí me preocupa más, bueno, realmente no me preocupa, mi foco de atención Más difícil. son las personas que sobreviven a la pérdida de un ser querido, más la muerte no es algo que me preocupe ya. En los duelos se maneja mucho el sentido de culpa, considero yo, dice Luz María Gómez Pisa. Háblanos un poquito de eso, Jorge, de la culpa. Bien, interesante pregunta porque mucha gente se da, digo, literalmente látigo Sí. cuando confunde las culpas. Lo que pasa es que no nos explican que en el duelo pueden presentarse dos tipos de culpas. Primero hay una culpa racional, que es la que tiene que ver directamente con la causa de la muerte. Esa no es un síntoma de duelo. Y es, por ejemplo, yo lo empujé para que se hiciera daño y se cayera por las escaleras y si se mató, tengo que vivir con esa culpa. Me dijeron no vas a conducir borracho, que de pronto matas a alguien o tenés un accidente y se muere alguien. Y pasa eso, pues tengo que vivir con esa culpa. Esa no es un síntoma normal del duelo. La que sí es normal, que es un síntoma tan normal como tener dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, etcétera, etcétera, es la que llamamos la culpa irracional, que se presenta con dos palabritas muy frecuentes que ya las hemos mencionado, los hubiera y los debería. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, de haber hecho esto, de haber hecho lo otro. La culpa irracional hay que aceptarla como uno más de nuestros síntomas y dejarnos de darnos látigo. Y si queremos, pues podemos hacer el ejercicio del perdón. Yo trabajo lo que se llaman los 4 perdones, que ya lo tendremos, no sé si los conoces. Sí, yo sí, hablar los de sabes, San Francisco y todo. Ya hablaríamos un poco más en otro programa de los 4 perdones. O sea que Jorge nos está invitando a otro programa para los que Pues quieran yo- escucharnos. Cuando quieras. El perdón es un ejercicio inmenso de amor. La cuestión es que lo vuelve muchas veces una obligación. Pues ¿sabes cómo lo veo yo? Yo tengo una frasecita acuñada que incluso la tengo ahí en el consultorio. El perdón es mi medida de capacidad de amar. Cuanto más amo, menos necesito perdonar. Exactamente. Yo le hablo mucho a la gente y eso a veces me ha tenido, no en confrontación, pero sí la gente a veces se mueve diciendo es que no nos deberíamos morir, diciendo perdón porque ahora está muy de moda. Entonces pido perdón muchas veces sin tener necesidad. Deberíamos morir o actuar más bien desde la gratitud, morir diciendo gracias.
Porque si el perdón es obligatorio para morir, quiere decir que el error es obligatorio para llegar al cielo. No es que no nos podamos equivocar, pero no necesariamente tenemos que andar pidiendo perdón por todo. Además es que el perdón no se hace desde la voluntad. Exactamente. Uno puede voluntariamente comprometerse en el proceso de perdonar, pero también necesita despertar esa parte interna, divina, que te hace de una manera subterránea llegar al perdón. O sea, el perdón es la conjunción de lo, podríamos decir, de lo psicológico y lo divino que tenemos en nuestro interior. En un hermoso libro que yo le recomiendo mucho a la gente, que recientemente pues vengo practicándolo, el curso de milagros, hablan el perdón como un puente hacia el amor. Está el conflicto y allá lejos ves el amor y lo ves lejos, lejos. El perdón es el puente que te lleva allá. Un perdón basado en la inocencia, un perdón basado no en tanta culpa, es que nos vendieron mucha culpa. Sabes que yo les pongo a la gente un ejemplo para ver la capacidad de amar. Y le digo a la gente, imagínate que eres una persona que trabajó 30 años sin sacar vacaciones, ahorrando mucho porque querías comprarte un traje, un blanco muy hermoso que viste alguna vez para el bautizo de tu primer hijo. Bueno, y tuviste el hijo, y fuiste un niño, y fuiste pues, bueno, ya te vestiste de gala así, con un traje blanco muy hermoso. Y el niño había tenido un problema en el oído y le mandaron un antibiótico que ponía la orina muy coloradita. Entonces fue a llevarlo al bautizo cuando le empezó a oler mal. Entonces dijo, un niño hay que cambiarle el pañal. Bueno, casi siempre que abres el pañal, sale el chorrito de orina del niño y manchó a la mamá en su vestido que con tanto esfuerzo quería lucirse. ¿Qué hizo la mamá? Nada. ¿De dónde sacó ese no hacer nada? De su capacidad de amar. La capacidad de amar implica también aceptar no solamente mi propia imperfección, sino la imperfección del otro. Eso es amar, aceptar la imperfección del otro. Porque también me acepto la mía. Ahí viene una cosa valiosísima, Jorge. Ayer nomás estaba dando una conferencia X, un taller que se llama Sentí Pensando, a un grupo de personas muy bellas. Y yo se estaba hablando sobre la otredad, la importancia de reconocer al otro, la diferencia. Y alguien me decía, es que estuve en un grupo de coach y no sé qué, y allá nos dijeron que no existe el otro, que todos somos uno, que el otro no existe. Y a mí me parece un craso error. O sea, desde la parte atómica, desde la parte energética, somos uno. Pero somos partículas, somos materia también, y hay una singularidad. Y reconocer al otro es importante, porque es que el otro es una medida también de lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y en el otro reconozco es un espejo. Por eso dicen que este universo es un espejo, un recipiente y al mismo tiempo un dador de información. Hay un cuento, Jorge, que dice que estaban reunidos los 7 dioses primeros, dioses y diosas que originaron al mundo. Y cada uno de los dioses, 7 pensamientos sentían. Y de esos 7 pensamientos que sentían se originaron todas las cosas. Un día una diosa salió y descubrió algo que ella no había sentido. Había otra cosa. Así que por primera vez uno de estos dioses encontró el otro. Así que reunió a los dioses en una asamblea y les dijo, aquí hay algo que yo no creé, hay otro. Así que todos empezaron a preguntar, ¿cómo que otro? ¿Qué creaste? Empezaron a hablar cada uno y descubrieron que sí habían otras cosas. Hicieron el primer acuerdo, los dioses primero, que para poder descubrir lo otro hay que escuchar, porque no se puede saber. Uno de los dioses empezó a ver que decía que al escuchar al otro, al descubrir al otro, al encontrar que, por ejemplo, él había sentido el color amarillo y la otra había sentido el color azul, se había formado el verde. Entonces el segundo acuerdo que formaron es que cuando reconoces la diferencia aparece lo nuevo. Así que reconocer al otro, lo nuevo, crea, es creador. Y al final, el último Dios, el más anciano, el más ancestral, dijo, miren, mientras ustedes reconocieron lo otro, he aprendido que aceptar la diferencia hace que yo me conozca más a mí. Si acepto al otro, me conozco. Que ahí viene lo que estás diciendo de la otredad. Mira, y es igual como un collar de perlas. Sí. ¿Cierto? Un collar de perlas, todas las perlas son diferentes, pero eso es una distracción porque están atravesadas por el mismo hilo. Exactamente. O sea, en el interior somos lo mismo. En el interior, pero podemos cambiar. Podemos cambiar. Exactamente. Para terminar el programa, que no quisiera terminarlo, Jorge, porque sabes todo lo que te aprecio y te quiero. Al final de tu definición hablas de que en conjunto duele el pasado. No, queda el pasado, el presente y el futuro. Sí. Nos duele el pasado por lo que vivimos. Sí. Haya sido bueno o no haya sido tan bueno. Nos quedan algunas cositas, algunos asuntos pendientes que no se llevaron a cabo. No le pedimos perdón, no le perdonamos, no le dijimos esto, no le agradecimos. El pasado nos duele. Incluso nos puede doler mucho si fue una relación tormentosa que hay que sanar.
Nos duele el presente por lo que nos está pasando justamente ahora, porque nos está pasando ahora, porque siempre los seres humanos hemos vivido la muerte en tercera persona. Eso le pasa es a otros y no a mí. Ahora me está doliendo a mí, me está doliendo mi presente, porque mi presente se me vino al suelo. La muerte en muchas personas hace como si un castillo de naipes se le viniera al suelo, se le derrumbó absolutamente todo, entonces duele el presente. Aparece la incertidumbre ahí. Total. Y nos duele especialmente el futuro, porque el futuro significa que ya no está el otro. Y se dispara uno de los síntomas más regresivos, el más de lo regresivo. Para explicarle a los oyentes, una regresión es volver a una etapa precoz del desarrollo para defenderme de lo que me está pasando en este momento, y es lo que llamamos la ansiedad de separación. La ansiedad de separación es lo que lo que sienten muchas personas cuando le dicen a Dios: Dios, déjamelo ver aunque sea 5 segunditos, un segundito nomás para calmar este desespero, esta angustia, y que buscan los objetos que llamamos transicionales y se apegan a ellos para calmar un poco esa ansiedad de separación. Y eso es un síntoma que se presenta entre los 6 y los 12 meses de edad. Un bebé reconoce a su cuidador primario a los 6 meses. Y para dónde va el cuidador primario van los ojitos del bebé. Si el cuidador primario sale bruscamente de su campo visual, el bebé entra en angustia porque lo que está en su campo visual existe. Pero si no está en su campo visual, no existe, y eso le da ansiedad de separación, así se llama. Incluso, todo lo hemos hecho con los niños, el jueguito de taparnos la cara y destaparnos. Cuando nos tapamos la cara, el niño se angustia y nos destapamos y el niño sonríe. Sí. Eso es ayudarle a que se forme en el cerebro una cosa que llama la permanencia del objeto. Sí. Entonces el niño, para que no le dé tanta ansiedad de separación, se trae la imagen mental de su ser querido. ¿Y qué nos dice la muerte? Que mi ser querido no solamente no está en mi campo visual, sino que ya físicamente no existe. Porque mucho del amor que nos han enseñado está muy relacionado a lo sensorial, a tocar, a ver, a oler, a sentir. Y la muerte es la prueba de que el amor no está ligado a lo físico, porque yo sigo amando a mis seres queridos aunque físicamente ya no los vea. Ahí está lo de la conciencia espiritual del amor, que decía Elizabeth Lucas, empatándolo, uniéndolo con tu definición del dolor del duelo. Mientras yo tengo a alguien, tengo una conciencia de presencia, y mi cerebro lo sabe. O sea, amo porque ahí está, porque toqué, porque la olí, porque me dijo estas cosas. Pero viene el duelo, viene la muerte, y empezás a amar sin tocar, sin oler, sin sentir. Si fuera verdad que el amor fuese un proceso intelectual, ante todo duelo no habría dolor. Porque pues, ya no hay objeto de... Exactamente, pero ¿por qué seguimos amando y doliendo? Porque es que el amor no se ubica en la partícula, en el cuerpo. El amor está en otro lugar, que al que llamamos corazón, pero está entre todos nosotros. Y como el amor está entre todos nosotros, y yo te tengo que decir que si es probable que hoy muera, desde que te conocí te quiero, te he amado como ser, como persona, sos un maestro para mí, de vida y de muerte. Y que espero no sea la primera vez del programa, ni la última, y que sepas que este programa ha generado mucha como expectativa entre mucha gente. Nos ha escuchado, yo creo que la mayor vez que nos han escuchado más personas, y que sepas que todos en el corazón te llevamos, porque nos has ayudado a muchos con tu presencia, con tu ausencia y con toda esta información que das del corazón. Gracias, hermano, de corazón. No, igual, porque tú sabes que a ratos soy maestro y la mayor parte del tiempo soy alumno. O sea, yo puede que haya enseñado, pero he aprendido lo que sé gracias a ustedes. Gracias, y gracias a todos los que nos han oído, y si es probable que muramos, vayan y abracen al que esté ahí para que se quede con ese recuerdo en el corazón, que somos amor. Gracias a todos, un abrazo mortal, permiso.